Buenas noches, estimados compañeros de la Maestría en Educación mediadas por TIC. Dentro de esta intervención realizaré una pequeña reflexión en cuanto a los conceptos de experiencia de aprendizaje, secuencia didáctica y ambiente de aprendizaje. Un espacio de reflexión que se da por medio del el profesor Jorge Alberto Quesada, y dentro de este escenario participamos los estudiantes Jenny Patricia Cárdenas, el profesor Esmer Hernández y quien les habla, Jonathan Rodríguez. En primer lugar, hablaremos de la experiencia de aprendizaje. En ese sentido, es importante identificar que una experiencia de aprendizaje es una oportunidad que ofrecemos a nuestros estudiantes para que tengan una experiencia que compartir y a partir de esa experiencia lleguen a descubrir, conocer, crear y desarrollar, entre tanto, destrezas y habilidades que son importantes para su desarrollo dentro de una sociedad que se reinventa. Asimismo, podríamos identificar que dentro de esa experiencia de aprendizaje existen unas etapas que son importantes tener en cuenta a la hora de diseñar dicha experiencia. En primer lugar, hablaremos sobre la definición de los objetivos, que de cierta manera es un elemento muy importante y que nos permite dar a conocer qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes. Asimismo, tendríamos el diseño de estrategias de aprendizaje, y en ese diseño de estrategias de aprendizaje es cómo queremos lograr ese aprendizaje con los estudiantes. Además, hablaremos también sobre una generación o identificación de recursos y herramientas que son importantes para nosotros como docentes emplearlas dentro de ese proceso. Y también tenemos una definición de las evidencias, es decir, cómo se va desarrollando el proceso con nuestros estudiantes, qué han aprendido y qué han logrado alcanzar de acuerdo a los objetivos definidos en un primer momento. Y finalmente estaremos dando un conocimiento en cuanto a esa evaluación que queremos dar a conocer y que también tendremos que reflexionar con nuestros estudiantes para identificar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra práctica pedagógica. En ese sentido, la experiencia de aprendizaje tiene tres momentos importantes. En primer lugar, la fase preparatoria. Y en esta fase preparatoria es donde identificamos aquellos elementos como los objetivos, cuáles son esas herramientas que vamos a identificar o vamos a emplear dentro de ese proceso de aprendizaje o ese ambiente de aprendizaje. Asimismo, también estaremos ahondando sobre aquel contexto que es importante identificar en el cual se desenvuelve el sujeto para poder desarrollar esa práctica. Por otro lado, tenemos la fase de realización. Y en esa fase de realización es importante identificar que tendremos la presentación de la experiencia, cómo vamos a conocer esa experiencia para nuestros estudiantes, la organización para el trabajo, es decir, generar grupos de trabajo colaborativo para que ellos sean quienes, de cierta manera, tomen un liderazgo y un empoderamiento activo dentro de ese proceso de aprendizaje. Y finalmente tendremos el trabajo propiamente dicho, es decir, el producto que se logra alcanzar por medio de esa reflexión. Ahora bien, ingresaremos a reflexionar en cuanto a qué es una secuencia didáctica, y para eso abordamos dos concepciones principales. En primer lugar, es la que nos define Freud en el 2008, en la cual menciona que es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes. Y en otro lugar tendremos la definición de Tobón en el 2010, en la cual menciona que es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación con la mediación de un docente, buscando el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En ese sentido, hay tres características fundamentales dentro de esta secuencia didáctica. Es decir, las características del alumnado, cómo podemos identificarlas dentro de su comportamiento, de su entorno social. En otro lado, tendremos el contexto en el cual el sujeto se desenvuelve y finalmente estaremos haciendo una reflexión en cuanto al plan de estudios vigente. Finalmente, tendremos la concepción
de ambientes de aprendizaje. Y aquí es importante identificar que un ambiente de aprendizaje es fundamental. ¿Por qué? Porque de cierta manera permite al sujeto que está inmerso en ella descubrir, comprender, problematizar y asimilar los temas educativos. Es decir, invita a un aprendizaje autónomo y también colaborativo dentro de ese proceso de aprendizaje. En los espacios de aprendizaje encontramos que es importante identificar una organización espacial, también una dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje y una organización para propósitos especiales. Por otro lado, tenemos los tipos de ambientes de aprendizaje y en ellos encontramos cuatro básicamente. Ambientes físicos, ambientes digitales o virtuales, ambientes formales e informales que ayudan al proceso mismo de aprendizaje. Hay cuatro dimensiones que es importante identificar dentro de los ambientes de aprendizaje: la dimensión física, la funcional, la temporal y la relacional. Asimismo, encontramos unas características que es importante que el sujeto desarrolle, como ya las había mencionado, el aprendizaje individual y colaborativo, y finalmente reconoceremos los actores y componentes de la misma, es decir, el alumnado y profesorado y los componentes pedagógicos que se encuentran allí. Ya para finalizar, tenemos las experiencias propias que hemos vivido en cada uno de nuestros procesos. Y en cuanto a ese escenario, es importante identificar que, por ejemplo, para el profesor Esmer es importante desarrollar una plataforma educativa que le permita a sus estudiantes de grado sexto poder desarrollar experiencias de aprendizaje que les permita generar programación. Y asimismo, la experiencia del profe Jonathan, en el cual se desarrolle un diseño instruccional para el aprendizaje de lenguas extranjeras en las carreras de pregrado de la Universidad Santo Tomás. No siendo más, les comentamos que aquí encuentran nuestra bibliografía empleada para el desarrollo de esta actividad y esperamos que el video sea de su completo agrado. Hasta luego.